La memoria futura, las voces de las abuelas es algo más que una obra o una experiencia teatral, porque no es una obra de teatro, es mucho más. Es una experiencia de esas que uno recuerda para siempre, por los textos de esas abuelas, por la curaduría, la puesta en escena, el lugar como protagonista y por el trabajo conmocionante de sus intérpretes. Hoy tenemos con nosotros a dos de ellas y a su directora. Está Susana Pampín, está Juliana Muras y está Luciana Mastromauro. Bienvenidas a las tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vuelven el 5 de abril, los sábados de abril, hay también un sábado de mayo. Susana, arranco por preguntarte cómo se le pone el cuerpo a una experiencia. Ahora está de moda esa palabra. Está de moda la palabra. Mirá, hay un poner el cuerpo disimulando que uno, no es disimulando, pero corriéndose de que uno está poniendo el cuerpo. Hay algo de que somos portavoces de esos relatos. Hay algo de esta cosa de la tradición oral, si se quiere, que se recupera también con esta obra, sí, con esta experiencia. Y entonces el contarlo es lo que sea necesario de nosotras para que eso sea presente. Entonces hay como un estar, no estar. No hay lo digo de parte mía y lo digo de parte de lo que observo de mis compañeras y de lo que señalaba Luciana dirigiendo, que digo, no hay un estar adelante en que yo estoy contando esto, sino la historia se está contando y nos necesita, sí, para ser contada. Y eso es algo, bueno, yo estoy muy agradecida de transitarlo. Pienso que lo actoral está obviamente como protagonista, pero también hay algo, casi uno siente como una misa, como algo de lo sagrado. A ver si te resuena esto como actriz, Juliana. Sí, bueno, es interesante, sumando lo que decía Susi, es como el acto de permitir ser voz y a la vez ser espectadora también de la historia, porque con las personas pasan cosas muy, muy insólitas, sí, también. Entonces, hay algo de este ritual quizás, ¿no? De hacer memoria, de ser portavoz de memoria, que a mí me hace mucho sentido en ese aspecto, en lo que decís. Y creo que de alguna manera fue también el proceso creativo, ¿no? Con el que armamos, sí, los recorridos. Claro, porque hay que decir que muchas cosas se resignifican, ¿no? Con esta experiencia. Porque esas abuelas que empezaron caminando, estas intérpretes que encarnan esas abuelas caminan y el público camina. Y eso tiene que ver con algo que emociona desde un lugar impensado, ¿acaso? ¿No? Es decir, uno se suma a esa marcha, ¿no? y a ese movimiento. Es una de las genialidades, ¿no? Que creo, y que también es inherente, ¿no? A que no podría pasar de otra manera. Uno siente que todo es de una manera exacta, ¿no? Que cada pieza, como un rompecabezas, está armada. Pero fue difícil, me imagino, ¿no? Fue desafiante armarlo. Sí, totalmente. Fue como un trabajo bastante colectivo. En principio, cuando empezamos a trabajar con los relatos y las voces, nos metimos como muy profundamente en cada una de las historias, y después una preocupación que teníamos como en una segunda etapa era que no quedara encerrada en las historias individuales, como claro, que había también, y en las historias mismas se contaba sobre eso, que eran historias que estaban insertadas en un movimiento colectivo, que es Abuelas de Plaza de Mayo, y toda esa lucha, ¿no? Quizás incluso abuelas y desbordando incluso a la institución, porque hay algunas que tienen menos participación, claro, en abuelas. Entonces, bueno, había como una intención de también contar eso colectivo, y me parece que eso terminó sintetizándose en eso de las caminatas, de caminar juntas, de que después se encuentren, sí, todos esos relatos y que termine finalmente en una escena colectiva donde también la gente se encuentra en un mismo lugar. Hay 8 personajes, ¿no? 8 mujeres, pero hay un personaje que es ese espacio, ¿no? Que evidentemente también late, ¿no? Y el río, con todo lo que uno piensa en esas caminatas, hay una especie de, la palabra es fea, pero funciona igual, maridaje, o de convivencia, de armonía, entre esos momentos de pausa en los cuales las propias intérpretes, actrices nos llevan de una a la otra, y también uno puede bajar al cuerpo la emoción, ¿no? ¿Qué pasa
porque también hay una reverberancia de algún relato que uno escucha de pronto en algún recorrido de otro recorrido, porque la gente se divide en 4 grupos. El personaje también es el lugar, ¿no es cierto? Absolutamente, y además un personaje múltiple porque a su vez está habitado por toda otra serie de personajes que son las personas que no es que han venido a ver la función, sino que están tomando un mate. Claro. O que han venido a grabar una coreo. Digo, a veces hay unas chicas que graban unas coreos, gente que va a andar en bicicleta. Claro. No deja de ser un parque, ¿no? No Claro. deja de ser un parque público. Claro. En el que seguramente muchas de las personas que van no saben de qué es, digamos, cuál es el homenaje que ese parque público hace. Entonces, en eso nos encontramos como público con alguien que te empieza mirando, viste, como, ¿qué es esto? Y se produce en nosotras un trabajo que es como, quiero que entiendas esta historia. Digo, no es que el otro ya viene y dice, ya sé que vengo a ver una obra de las voces de las abuelas. Esta persona está tomando mate. Y esta persona no sabemos lo que piensa. Claro. Nos ha costado a veces, nos ha tocado a veces tener personas que miran con mucha desconfianza, sí, claro. Y que decís, no le voy a preguntar a esta persona nada, pero esta persona está escuchando todo lo que digo. Entonces quiero que comprendas esto que digo. Nos ha tocado, por lo menos con Juli, con varias personas así, viste, que te empiezan mirando así desde lejos, y de a poco se van ablandando y dicen, ok, bueno, ok. Yo digo a veces que es como si fuera como un mínimo acto, una micromilitancia en un punto lo que hacemos, porque de pronto es una persona que va a tener una mirada que hasta ese momento no había tenido porque nunca se le había ocurrido investigar nada, porque nunca quiso saber. Porque nunca escuchó. Porque por ahí es muy joven, además, entonces nunca escuchó. Pero porque los relatos a veces quizás no llegan a las personas. Además, y acá hay algo amoroso y donde la parte dramática y política llega, como le pasó a esas mujeres, de sopetón, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Aparte, bueno, esto que decía Susi, mucha gente joven, ¿no? Que a mí me parece que ahí una vez nos decíamos con Susi la micromilitancia, ¿no? Porque todo ese relato va interpelándote y vos ves ese pensamiento de las personas en silencio, ¿no? Sí. Y en ese caminar, la memoria, yo siento que también nosotras la caminamos en la interacción con la gente, en lo que pasa, en lo que preguntan a veces, ¿no? Cuando a veces han preguntado, ¿qué están haciendo? Como que sí, porque no deja de ser una intervención en el espacio al mismo tiempo. Hay una frase de Yupanqui, que como todo en Yupanqui uno ama, que dice, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás, ¿no? Y uno piensa viéndolas a estas, que además son actrices descomunales, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué recorrido elijo? Porque te toca, pero si pudiera elegir, ¿no? Porque querés verlas a todas. Que hay una contención, ¿no? Pienso desde la dirección, a ver si esto fue una marca o no, o es una mala lectura. Una contención de lo que van diciendo. Está como cifrado en el inicio de esos monólogos, da la sensación ese horror. Y todo es llevado con una naturalidad que nada tiene de lo que cuentan, ¿no? Pero, ¿cómo fue eso? Ir construyendo esa verdad que genera una emoción muy difícil de explicar. Sí, quizás era algo que ya estaba en la naturaleza de los propios relatos que hacen el archivo biográfico familiar, porque son las abuelas contándole a sus nietos que todavía no encontraron la historia familiar, sus propias historias, sus amores, su infancia. Y eso tiene algo muy del relato de lo cotidiano, de una vida cualquiera, ¿no? Y me parece que también ahí tenía sentido la desaparición, porque no se puede por ahí, es como si volviéramos a entender qué significa la desaparición en el contexto de una vida, ¿no? Tu personaje o la abuela a la cual te toca encarnar, vamos a decir, Susana, tiene que ver con esta familia emblemática que fueron los Oesterheld, ¿no? Hace poco salió un libro muy interesante sobre el tema. Este año vamos a tener la serie del Eternauta. Todo esto va a volver a la conversación pública. Sin embargo, la sensación es que para los que no están muy cerca, todo es como muy desconocido, ¿no? Y hay algo también instructivo, hay algo lectivo, si se me permite la palabra, en conocer esas historias, ¿no? También, además del hecho artístico, también hay regar esos cuestiones que quizás no están tan difundidas de la memoria, ¿verdad? Sí, totalmente, porque también esto que decía Luciana, digo, no es
no es solamente las desapariciones, digamos, la tragedia está implícita en los relatos, pero alrededor del relato hay una vida. Claro. Y hay una vida con numerosas impresiones y vínculos. Y entonces a mí me gustó mucho la selección que hicieron Luciana y Eugenia, por el surtido de personajes, de mujeres, de clases sociales, de espacios de militancia o de no militancia. Eso es maravilloso. Y nombro a Eugenia Pérez Tomás, a quien siempre hemos nombrado porque es muy talentosa, pero en este aspecto, digo, el trabajo que hicieron con Luciana me parece que es un hallazgo, porque no hay una cosa unívoca. No. Es Exacto. totalmente heterogéneo, ¿no? Sí. Yo, nombro ahí también Marisa Salton, y que es asistente y trabajamos muy a codo con Maru, y también a Daniela Drukarov, que fue el equipo, digamos, que previo a Eugenia trabajamos en la selección. En Abuelas hay 144 entrevistas de abuelas contándole su vida a sus nietos, y de esa había que elegir 8. Elegimos 8. Entonces hicimos todo un trabajo de lectura. En realidad fue toda una convocatoria grande desde Abuelas para releer ese material. Y después, digamos, entró Euge a trabajar como minuciosamente con cada uno de los relatos cuando ya habían sido seleccionados. Y además ese diálogo que, aunque sean historias distintas, tienen que ver, y por suerte están ustedes que hacen el mismo recorrido, es un mismo recorrido, pero digo, también uno, mientras va caminando en el después, en el durante, va pensando en los puntos en común, en los puntos de diferencia, pero también hay una intertextualidad fundamental, ¿no? Entre las dos historias, aunque no sean tan parecidas en principio, ¿no? Sí, los puntos de contacto que a veces nosotros con Susi, a veces en cada pasada seguimos encontrando, ¿no? Como claro. En esa caminata que hay después de los relatos de las dos hasta el final, en esa caminata solemos compartir como, bueno, a Delia le gustaba esto, viste que Elsa dice tal cosa, como empezar a encontrar conectores, también de historias comunes, esto que decían las chicas, ¿no? Como donde en cada situación se va colando algo de lo que ellas son, de cómo miran, y cómo van construyendo esa lucha, ¿no? Sí. También, perdón, no te agrego en eso, porque lo pensamos bastante también con Marisa Salton, la idea de cómo combinar, ¿no? De estos 8 relatos, esos dos. Y hubo todo me alegra un montón que lo digas, porque hay todo un trabajo de también combinar en esto que dice Juli, de las resonancias en común y también de las disparidades muy grandes, ¿no? En este caso de esta dupla que hacen Susana y Juliana, hay la militancia. En esas historias están, claro, una madre cuyas desaparecen 4 de sus hijas, en otra es un hijo, ¿no? Como y en algunos había una militancia muy clara, en otras era más difusa, ¿no? Entonces como que eran casi que podrían ser como un anverso de esas historias. En otras venían combinadas por otras cuestiones, ¿no? Pero hicimos también un trabajo de, bueno, quien escucha estas dos, ¿qué escucha, no? Sí, es muy interesante porque uno empieza a comprender que ni siquiera teniendo un interés, ¿no? y un cierto conocimiento, uno llega a ciertas capas de profundidad de lo que fueron algunas historias, que solo así, o teniendo el privilegio de ver alguna entrevista o de una entrevista pública con alguna abuela que todavía esté entre nosotros, recién se llega a comprender, ¿no? También hay algo muy potente de ese final, ¿no? Porque obviamente uno de pronto le toca, como en mi caso, escuchar el final de Gaby Ferrero y decir, bueno, la próxima tengo que venir porque acá hay algo que no puedo dejar de ver, que lo haré en abril. Y el final, esas 8 voces, esos fragmentos, ¿no? Y ahí hay algo tan conmocionante como ancestrales del mejor término del oficio teatral, que es elevar la voz, ¿no? Y hay algo incluso en el lugar que eligieron, que es medio de los griegos, no sé, yo tuve esa imagen. Sí, lo colectivo. Exacto. Lo colectivo, elevar la voz desde lo colectivo, desde esas resonancias que hay ahí entre una y otra, que escucha acá esto, lo otro, palabras sueltas y se te arma como un rompecabezas, aunque sea la primera vez que venís y viste un solo recorrido, digo, se te empiezan a asomar ahí otras piezas y eso, y como el ritual colectivo, te diría, más aún. Sí. El mejor teatro es el que empieza donde termina, es decir, que me voy de la función y ahí empieza otra cosa a partir de la obra que vi. Quizás sí, en este caso sí, porque en este caso lo que está bueno que veas todas.
Está bueno que venís un día porque quisiste ver este recorrido y en eso decís, ok, a ver, ¿cuándo puedo? Veo la otra, porque lo que se arma es un rompecabezas, pero bueno, eso como un mundo complejo, muy complejo y con diferentes capas y resonancias y colores y mundos y mujeres y historias. Y belleza también. Y belleza. Porque y no belleza. la estamos nombrando, pero es algo muy distintivo. Todo, porque además están los hilos esos violetas y demás, ¿no? Que ya van a ir entendiendo los que vayan a verlas. Pero pienso, Juliana, también que, bueno, a vos te toca recibir, ¿no? Las que abren también tienen, todo tiene una particularidad. Pero uno empieza a entrar en un mundo, ¿no? En un mundo hasta estéticamente contado de una manera. Y en el caso de ustedes, con mucha presencia del agua que golpea, ¿no? Digo, no quiero dejar de nombrarlo eso. Totalmente, Maxi, porque yo recuerdo lo que dijiste antes también de cómo compone el espacio o el personaje que es el espacio y cómo nos ayuda a nosotras a componer, es decir, a presenciar, a estar en ese espacio y desde esa militancia en ese espacio recibir. Al menos para mí es fundante como actriz sostenerme ahí, claro. En donde muchas veces nos reímos porque tenemos que sacar previamente alguna parejita que está ahí tomando mate y demás y decir, necesito este lugar para comenzar, ¿no? Como claro. Lo fuimos descubriendo en el montaje en el parque, ¿no? Como que no eran cosas que estaban previamente. Sí. Y el río es un refugio. Yo lo siento en Susi también, lo hemos conversado. Nos ayuda como esto como a proyectar el relato también, porque en el silencio también se compone, ¿no? Y cuando miramos el río en el silencio es como algo que se amplifica, parece. Sí, eso vos decías ahí de la belleza y pensaba, digo, el río es la belleza y es el horror también, porque son los cuerpos que arrojaron al río. A ese río. Y al mismo tiempo el que vos puedas estar escuchando estas historias en ese espacio abierto y con ese horizonte también es lo que hace posible que puedas resistirlas, esas historias, por más que sean, digo, la liviandad de la vida misma, además de la tragedia. Y por otro lado también es un personaje en cuanto a que a veces son los elementos de la naturaleza en contra nuestro, entonces tenés el viento a favor o el viento en contra, o empezó la llovizna, o el calor, o el solazo acá, y nada. A favor y en contra, las dos a favor cosas y en pasan, contra. ¿no? Pasaron cosas mágicas también que era... Eso. Sí. ¿No? Ese pájaro que se posa en el momento justo, como eso como el aire libre, ¿no? El espacio público tiene esa magia también, de las dos cosas. Sí. Y la magia de lo que se conjura, ¿no? Y lo que se convoca, me parece que eso también, de alguna manera, cada uno elige creer en lo que quiere creer, pero esas cosas están, ¿no? Y imagino que también para ustedes, bueno, deben tener una reverberancia no menor. ¿Qué se hace con la falta de memoria o qué se hace con la necesidad de ratificarla? Bueno, este es un ejemplo. Es mucho más que una obra de teatro, porque no es una obra de teatro, es una experiencia transformadora, conmocionante, que uno se acuerda para toda la vida. Eso no pasa casi nunca, vamos a ser sinceros. Hay muy buenas obras. Pero esto es mucho más. Mi admiración... y bueno, no hace falta decir que es imperdible, La Memoria Futura, sábados de abril por Alternativa Teatral en el Parque de la Memoria, el primer sábado de mayo también, para ver a 8 grandes actrices haciendo algo fundamental y sobre lo cual solo podemos tener admiración y gratitud. Gracias. Muchas gracias. Gracias, a vos. Maxi. Gracias. Muchas gracias.